¿Por qué se ha incrementado de alguna manera en el Perú el embarazo adolescente? Muy bien. En este caso es probable que el embarazo adolescente haya aumentado, no solamente, puede ser por diversos factores, Así ¿no? es. No solamente por el hecho del estilo de crianza que muchas veces tienen, ¿no? Sino también por el mismo temperamento que pueda tener el adolescente, ya que aún no está formada su personalidad, pero ya tiene una tendencia. Y como usted mencionó antes, hay ciertas cosas que el adolescente quiere experimentar. Y si no tiene una educación adecuada tampoco, no va a tener el control suficiente ni el poder de tomar decisiones adecuadas. Claro que sí. Eso es muy importante, sobre todo la educación y la información que pueda recibir acerca de las consecuencias que podría tener el desarrollar este tipo de conductas. Más que nada, entonces podríamos decir que es el desconocimiento, la ignorancia en estos temas sobre cuáles son las consecuencias que le traerían este simple acto para ellos. Exacto, ¿no? Muchas veces ahora también se está viendo de que no le dan la importancia necesaria, no conocen acerca de las consecuencias, lo ven como un acto más. Entonces es necesario que puedan educarse en ese aspecto, no solamente por parte de los padres, también existe lo que es la educación en planificación familiar, que no solamente es para las personas que ya tienen una familia, sino también para el hecho de ir de prevenir esta realidad, ¿no? Naturalmente que sí, porque no solamente es una consecuencia psicológica para la joven adolescente, sino también para ese niño. ¿En qué sentido? No tanto como consecuencia psicológica, sino esta jovencita no está preparada ni psicológicamente ni físicamente para enfrentar un embarazo. Exacto. Segundo, ese niño nace, ella aún no termina de ser enseñada por los padres, si lo estuviera, aún no termina su adolescencia, ni siquiera disfrutar de ella, y ella asume la responsabilidad de ser madre, y como no lo sabe, ese niño naturalmente se encuentra de alguna manera desprotegido. Puede darse el caso de, Claro que sí. de que se vea desprotegido, de que tampoco tenga la información adecuada, ¿no? Porque ese niño va creciendo ya con un modelo y ese modelo también tiene que ir reestructurándose para que no se vuelva y no sea una cadena, digamos. Exactamente. Nosotros vamos a explicar de alguna manera y a medida de reflexión con lo que nos va a indicar el doctor Tapia respecto a este segmento de derecho de familia. A ver, adelante, doctor. Sí. Un niño y un adolescente tienen una protección especial en el Perú, porque la legislación se ha hecho justamente en función de las características que tiene un ser humano en la etapa de niñez y adolescencia. Es una etapa en que son seres humanos, pero que no tienen todas las potencialidades maduras y bajo su control con respecto a otras personas. Son altamente influenciables, son ingenuos, son subordinados a los mayores. Entonces depende de la integridad de un mayor frente a un niño. Por eso es que, por ejemplo, los directores de colegios, en el artículo 18 del Código de Niños y Adolescentes, son los responsables de que estos niños y adolescentes no tengan acoso, abuso o violencia sexual. Son los primeros responsables los directores de colegios. Y eso justamente nos lleva a la idea de que el niño o el niño grande, ya casi en la frontera con la adolescencia, y el adolescente, tienen biológicamente, anatómicamente, la posibilidad de poder salir embarazados si es que tienen relaciones sexuales adelantadas a sus otras dimensiones, como son la psicológica, que tiene que también tener un grado de madurez. Entonces acá hay un problema de que hay vasos comunicantes entre la madurez biológica, la madurez psicológica, la madurez espiritual, la madurez integral del ser humano. Todas esas cosas se tienen que cuidar para que el niño y el adolescente no puedan ser utilizados como cosas,
sino siempre respetados en su dignidad de seres humanos. Pero para eso hay que protegerlos, es una protección muy especial, y por eso es que el artículo 11 del Código de Niños y Adolescentes, como también el artículo 8, establecen que el adolescente tiene el derecho de vivir en una familia, porque la familia es la célula social justamente natural donde un niño y un adolescente pueden desarrollarse y ser protegidos. Naturalmente que sí, doctor. Usted debe haber estado escuchando que tenemos aquí de invitada a la licenciada Vanessa Arroyo, ella del Psicocentro Fuentes Carranza, y está aquí para poder despejar algunas dudas respecto a las consecuencias psicológicas de la embarazada adolescente. ¿Tiene usted alguna pregunta para ella? Sí. En los casos que la doctora haya estudiado o haya observado, normalmente la adolescente que sale embarazada, ¿a quién culpa? No es que haya una culpa y no es que las personas o los mismos adolescentes echen la culpa a alguien. Lo que sucede y la tendencia es que muchas veces hay un descuido por parte de los padres también, ¿no? ¿Por qué? Porque no han tenido una buena educación y no han tenido buena información acerca de esa situación. No hay una buena comunicación, no son amigos de sus hijos y muchas veces se malentiende ese término, ¿no? Porque uno necesita comunicarse con sus hijos, pero no sobrepasar los límites. Necesita tener ese vínculo de confianza para que ellos mismos puedan expresar sus experiencias sin el temor a ser castigados o sin el temor a ser condenados por alguna conducta. Le dicen de repente, estoy pasando por esto, y ya de frente tienen el castigo, pero lo que están haciendo es muchas veces limitar esa comunicación, y la comunicación y la confianza en estos casos es esencial. Y ese rechazo por parte de los padres o por parte de la sociedad les genera a ellos naturalmente un trauma, porque se sienten de repente, podría decirse, discriminados, ¿no? Ya porque salí embarazada, ya no puedo estudiar, ya no puedo tener ese círculo de amistades, y eso de alguna manera revierte en el niño. Exacto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que el adolescente o la adolescente que salen embarazados, ¿no? También necesitan completar una vida. Y ahí es donde se tiene que buscar el apoyo externo, porque lamentablemente, digamos, necesita asumir esa responsabilidad, pero también necesita asumir sus responsabilidades como estudiante de repente, como adolescente. Entonces necesita apoyo porque también necesitan ser padres en ese momento. Doctor. La educación no solamente se reduce a instruir, es decir, dar datos, dar conocimientos, que son necesarios e importantes para la dimensión de la inteligencia. También educar es sembrar virtudes para el mejor perfeccionamiento de la persona humana en su aspecto espiritual moral. Y como también hacer un seguimiento a la persona para su debida madurez y equilibrio psicológico. Le pregunto a la psicóloga invitada, ¿en dónde está el problema en la familia, en el colegio, en cuanto a las descompensaciones que puede haber de poca siembra de valores o poca atención a la madurez que deben tener según la edad los niños y adolescentes? El problema puede partir de varios puntos, ¿no? Pero como decía anteriormente, es más probable de que nazca de la misma crianza, porque muchas veces los padres también piensan que el colegio es el encargado de educar y de formar tanto en valores como en aptitudes como en virtudes, ¿no? Pero los padres, y en este caso la familia, también son un pilar muy importante. No quiere decir que el colegio no lo haga, lo puede hacer, pero aquí el más importante es la familia y, repito, es necesaria la comunicación.
Efectivamente, ese es un grave error, que se piense que la escuela es la encargada de cultivar, de fomentar los valores, cuando Exacto. tiene que ver desde la familia. Pero si nos vamos al aspecto psicológico, los hijos de adolescentes tienen más problemas de conducta que los tienen a una edad apropiada. Va a depender mucho del estilo de crianza que puedan tener. Si es que la adolescente no asume su responsabilidad y sigue viviendo su vida tal cual era antes, es muy probable que este niño tenga problemas de conducta o otro tipo de problemas que también pueda desarrollar, ¿no? Entonces es necesario que la madre, en este caso, asuma su papel, así sea adolescente, para ir controlando todo eso. Pero si no es también con un apoyo externo, sí se podrían dar mayores consecuencias negativas. ¿Qué nos dice al respecto, doctor? Sí, el problema está en que cada vez encontramos que los colegios no cumplen un rol educativo. Hubo una gran polémica hace 70 años que el ministerio debía llamarse de instrucción y educación. Y se le puso que el ministerio no era de instrucción porque no solamente daban conocimiento, sino que era de educación porque formaba. Hoy día más bien los colegios miran a los papás, a las familias, para que también formen. Las familias hoy día, con los padres de familia que asumen trabajos y que no están tan bien preparados para una función de ejercicio paterno-materno, miran al colegio para que el colegio los compense. Entonces acá estamos en una época en que todos miran a otros para ver quién cumple la función y mientras tanto nuestros niños y adolescentes están en riesgo. Para adoptar una solución de emergencia a esta situación, ¿cuáles serían las cosas más convenientes? El hecho también de asumir su rol de padres desde un principio, ¿no? Porque así sea un embarazo adolescente, así ya la persona, sea madre o sea padre en ese caso, no quiere decir de que ya hayan alcanzado la madurez. Entonces los padres tienen que seguir criando a ese adolescente para que incluso no vuelva a repetirse ese episodio, porque hay adolescentes que no tienen un solo hijo, sino tienen más. Entonces, ¿por qué? Porque sigue el descuido por parte de los padres. Ahora también, si queremos incluir de repente a las instituciones educativas, también se tendría que formar en valores y también tendríamos que cuidar el contenido que vamos viendo dentro de la misma sociedad, a qué estamos expuestos, ¿no? Programas de televisión, información en internet, ahora todo está al alcance de todos y si no hay un control adecuado, entonces es probable de que el adolescente pueda creer todo lo que ve en ese momento porque no tiene la madurez adecuada para procesar esa información. Tienen que aprender a diferenciar la fantasía de la realidad y poder enfrentarse a ello de manera adecuada. Eso es lo que tienen que ver los padres, de asumir un control estricto, por así decirlo, de la información que tienen sus hijos fuera de casa. Preguntarle qué información tiene o piensa ella respecto al embarazo adolescente y si tiene información, de dónde obtuvo esa información. Exacto, ¿no? Hay muchas personas o muchos adolescentes en este caso que solo ven la situación y es un momento, es la emoción y es natural porque es un adolescente, pero no se dan cuenta de lo que conlleva todo este proceso, no solamente por el hecho de que la persona puede tener un embarazo, sino porque hay consecuencias después de eso. De repente no puede salir embarazada, pero ya hay un proceso que a veces adelanta todo, ¿no? E incluso puede tener problemas sociales por eso. Entonces es necesario que haya un control y que haya justamente una supervisión para que siempre estén preguntándole, sacando información, teniendo esa confianza suficiente para saber cómo es que está su alrededor, qué información maneja. Doctor. Sí, el problema también está en la reticencia, que en un momento lo mencionaba la psicóloga que tenemos invitada hoy día. Hay adolescentes que pueden caer en un problema de embarazo por primera vez, pero hay reticencia en el fenómeno, o sea, se ve que hay ya una escala
importante en que se pueda ver que hay varias veces en que cae un adolescente mientras mira su etapa de adolescencia en tener 2 o 3 embarazos? Sí, hay la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Porque ya hay una tendencia a que de repente incluso los mismos padres, ¿no?, aceptan esa condición. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener o a asumir que pueden tener una vida sexual activa. Entonces ya lo ven normal, ya lo ven como que, bueno, está con la pareja, ya tienen un hijo, entonces que sigan, ¿no? Y al final no hay un control adecuado sobre eso. De todas maneras, si es que el adolescente o los adolescentes salen embarazados, es esencial que haya un control sobre ello para que no vuelva a repetir ese momento, porque ya serían más responsabilidades que no va a asumir por completo, por lo mismo que el adolescente va a querer retornar a esa vida que todavía le falta vivir, ¿no? Si alguien nos está escuchando y piensa y dice, pero bueno, aquí estamos escuchando al contrario que tienen que aconsejar, que tienen que controlar, bueno, si ya salió la adolescente embarazada. No, ese no es nuestro propósito. Lo que nosotros queremos es que usted como padre, usted como madre, sepa usted inculcar en sus hijos los valores, los principios, y como dijimos en el día de ayer, cada cosa tiene su tiempo. Tiene que estar preparado tanto el hombre como la mujer para asumir esta responsabilidad. Y no solamente de darse el gusto y decir salí embarazada y bueno, me quedo sola. No, sino para que pueda usted formar una familia, para que pueda asumir ese rol de padres y formar unos hijos que sean de bendición y de utilidad para la sociedad. Doctor. Sí, acá hay una regla que alguna vez escuché y que me quedó bastante impresa, bastante recordada. Dicen, mejor es que los padres lleguen un año antes a un minuto tarde en darle información a sus hijos. Así es. Eso es muy importante. Los papás no tienen por qué ir al colegio para aprender a ser papás. Lo han aprendido en sus vidas. Sí puede ser muy importante que los colegios potencien otra vez lo que se llama la escuela de padres, porque hay muchas cosas, conocimientos psicológicos, prácticos, experiencias de vida, etcétera, que pueden iluminar la idea de ser mejor padre para tener técnicas de mejor acercamiento y sobre todo saber qué decir, contenidos. Eso es importante. Por eso es importante que los colegios potencien lo que significa la escuela de padres. Y es muy importante entonces, si uno se prepara para cualquier cosa, para cualquier rol, hay que prepararse, hasta incluso para manejar, hay que prepararse y se exige mucha preparación. ¿Cómo no se va a poder uno tener conciencia de prepararse para poder conducir y manejar a sus hijos? Claro, naturalmente que sí, doctor y licenciada, porque esto que va en aumento según las estadísticas del INEI sobre los embarazos adolescentes en el Perú, no solamente conllevan el problema para la joven embarazada, sino para toda la familia, porque los padres no están preparados para asumir a un nuevo miembro de la familia. Exacto. El impacto psicológico que también tienen los padres, porque es un impacto para toda la familia. Exacto. Ver cómo es que también van a mantener un miembro más de la familia, sobre todo si esa jovencita lo tuvo con uno a la par, un joven que también ni siquiera han terminado de estudiar sus estudios secundarios y tienen que asumir esa responsabilidad. Es un miembro más, ya no es una hija, sino otro hijo más que tendría que asumir en la educación y en todo esa familia. Exacto, así es, ¿no? Porque si nosotros tomamos en cuenta de que, como usted menciona, son adolescentes, ambos que todavía no tienen secundaria completa o recién están terminando, ¿no? Entonces, definitivamente no van a poder asumir un rol para mantener a estos niños, ¿no? Entonces, lo tendría que asumir la familia. Y muchas veces también hay un problema con eso porque no siempre los padres tienen esa responsabilidad y en realidad no tendrían esa responsabilidad, pero ya lo asumen y eso genera una problemática también, ¿no? Por eso es importante la prevención. Olvidarse un poco de los temas tabú, de no preguntar, de no hablar de eso porque es malo, porque al final eso es lo que puede salvar la situación, eso es lo que puede prevenir esta situación y poder ayudar a los mismos adolescentes. No solo es decirle no, sino decirle por qué
no se debe hacer, porque el Exacto. desconocimiento y tal vez descubrir qué es lo que hay y por qué me niegan, ahí es donde se llega a este resultado. Doctor, yo quisiera de que usted nos pueda decir brevemente cuál es su recomendación desde el aspecto legal sobre este tema. Bien, en primer lugar, el Código de Niños y Adolescentes en el Perú establece que en el artículo 4 que hay que velar por la integridad moral y psíquica de los niños y adolescentes. ¿Qué significa la integridad? Es velar por que se mantenga, porque se perfeccione, porque no se distorsione lo que es la moral, que es la distinción entre el bien y el mal, y lo que es lo psíquico, que es la conciencia de la libertad con la conciencia de la existencia propia de sí mismo. Vivir en una familia es el artículo 8. Niño y adolescente, el medio natural de vivir en una familia. No es vivir frente a un televisor, no es vivir en un grupo de amigos, es vivir con los padres y sus hermanos, fundamentalmente para que ahí aprendan tantos valores y formas de comportamiento. Y por último, el artículo 11 del Código de Niños y Adolescentes, que establece que los padres de familia deben guiar a sus hijos de acuerdo a su edad y madurez para que ejerzan bien su libertad. Por lo tanto, los niños y adolescentes tienen una libertad custodiada, guiada, bajo responsabilidad de los padres. Así es, doctor, ya nos quedamos sin tiempo, pero no quiero tampoco dejar de comentar respecto en las redes sociales que nos siguen, nos hacen un comentario. Hay que educar a los adolescentes sobre el sexo. Muchos padres callan por vergüenza y porque no saben cómo explicar el tema con los hijos. Efectivamente, uno tiene, como estamos diciendo en el desarrollo del programa juntamente con la licenciada, no es solamente decirle que no es solamente decirle no debes hacerlo, sino sentarse a conversar con ellos y decirle por qué no. Y más aún si nosotros tenemos que responder sobre la educación que le damos a nuestros hijos. Ya nosotros tenemos que terminar el programa y no me queda más que agradecerle a la licenciada por su participación. Vete, lo que necesitas escuchar.